Los atributos de Dios, capítulo 19. Meditando sobre Dios. La naturaleza divina. En los estudios anteriores, hemos observado algunas de las admirables y preciosas perfecciones del carácter divino. Después de esta meditación sencilla y deficiente de sus atributos, ha de ser evidente para todos nosotros que Dios es, en primer lugar, un ser incomprensible. Y, maravillados ante su infinita grandeza, nos vemos obligados a usar las palabras de Sofar. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job 11 del 7 al 9. Cuando dirigimos nuestro pensamiento a la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, su omnipresencia y su omnipotencia, nos sentimos anonadados. El estudio de la deidad, pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan misericordiosamente ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. Sería locura decir que, porque no podemos adquirir un conocimiento perfecto, es mejor no esforzarnos en alcanzar ningún grado de ello, o como bien se ha dicho. Nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y del alma humana como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de la deidad. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia de Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Charles Spurgeon. Citemos un poco más del príncipe de los predicadores. El estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es en el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado. Podemos comprender y dominar otros temas. Al hacerlo nos sentimos satisfechos y podemos decir, he aquí soy sabio, y seguimos nuestro propio camino. Sin embargo, cuando nos acercamos a esta ciencia magistral y nos damos cuenta que nuestra plumada no alcanza su profundidad y que nuestros ojos de águilas no pueden llegar a su altura, nos alejamos pensando, somos de ayer y nada sabemos. Esto lo dijo Charles Spurgeon en su sermón sobre Malaquías 3:6. Sí, nuestra incapacidad para comprender la naturaleza divina debería enseñarnos a ser humildes, precavidos y reverentes. Después de toda nuestra búsqueda y meditación, hemos de decir como Job, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Cuando Moisés imploró a Jehová que le mostrara su gloria, él le respondió, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo 33:19. Y como alguien ha dicho, el nombre es el conjunto de sus atributos. John Howe declaró correctamente, la noción que podemos tener de su gloria es semejante a la que podemos tener de un volumen de libros al solo leer una breve sinopsis, o aquella que podemos formar de un gran país con solo ver un pequeño paisaje. Él nos ha declarado verdaderamente quién es Él, pero no enteramente, asegurando así nuestra comprensión, librándola del error, pero no dejándola en la ignorancia. Podemos dedicarnos por completo al estudio de las diversas perfecciones, en donde el Dios bendito nos descubre su propio ser, atribuírselas todas
aunque tengamos todavía concepciones pobres y defectuosas en cada una de ellas. Sin embargo, ya que nuestra comprensión corresponde a la revelación que Él nos proporciona de sus varias excelencias, tenemos entonces una visión presente de su gloria. En verdad, la diferencia entre el conocimiento que tiene de Dios los creyentes en esta vida y el que tendrán en el cielo es grande. Con todo, ni el primero ha de ser desestimado ni el segundo exagerado. Es cierto que la Escritura declara que le veremos cara a cara y que entonces conoceré cómo fui conocido, como dice 1 Corintios 13:12. Pero deducir de esto que entonces conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros es dejarnos seducir por la mera apariencia de las palabras y prescindir de la limitación que ellas mismas imponen en un tema como este. Hay una gran diferencia entre decir que los santos serán glorificados y decir que serán hechos divinos. Los cristianos, aun en su estado de gloria, serán criaturas finitas y por lo tanto incapaces de comprender completamente al Dios infinito. John Dick en 1840 dice: en el cielo los santos verán a Dios con ojos espirituales, por cuanto Él será siempre invisible al ojo físico. Le verán más claramente de cómo le veían por la razón y la fe, y más extensamente de lo que han revelado hasta ahora sus obras y dispensaciones. Pero la capacidad de sus mentes no será aumentada hasta el punto de poder contemplar en detalle toda la excelencia de la naturaleza de Dios. Para comprender la perfección infinita, sería necesario que fuésemos infinitos. Pero aún en el cielo nuestro conocimiento será parcial. Sin embargo, nuestra felicidad será completa, porque nuestro conocimiento será perfecto, en el sentido de que será el adecuado para la capacidad del sujeto, aunque no agote la plenitud del objeto. Creemos que será tal el conocimiento, será progresivo, y que a medida que nuestra visión se desarrolle, nuestra bienaventuranza aumentará también. Pero nunca alcanzará un límite más allá del cual no hay nada más por descubrir, y cuando los siglos hayan transcurrido, Él será todavía el Dios incomprensible. En segundo lugar, en el estudio de las perfecciones de Dios, se pone de manifiesto que Él es todo suficiente. Lo es en sí y para sí mismo. El primero de todos los seres no puede recibir cosa alguna de otro. Siendo infinito, posee toda perfección posible. Cuando el Dios Trino estaba solo, Él era todo para sí. Su entendimiento, amor y energía estaban dirigidos a sí mismo. Si hubiese necesitado algo externo, entonces no hubiera sido independiente, y por tanto no hubiese sido Dios. Él creó todas las cosas para Él mismo, en Colosenses 1:16, pero no lo hizo para suplir alguna necesidad que pudiera tener, sino para transmitir la vida y la felicidad a los ángeles y a los hombres, y para compartirles la visión de su propia gloria. Es verdad que exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes. Sin embargo, no Él se beneficia de su servicio. Antes, al contrario, son ellas las beneficiadas. Job 22, del 2 al 3. Dios usa medios e instrumentos para cumplir sus propósitos, no porque su poder sea insuficiente, sino, con frecuencia, para demostrar más sorprendentemente su poder, mediante la debilidad de sus instrumentos. Su misericordia es mejor que la vida. La absoluta suficiencia de Dios hace de Él objeto supremo de nuestras aspiraciones. La verdadera felicidad consiste solamente en el disfrute de Dios. Su favor es vida, y mejor es su misericordia que la vida. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. La percepción de su amor, su gracia y su gloria es el objeto principal de los deseos de los santos y el manantial de sus más nobles satisfacciones. Por eso en Salmos 4 del 6 al 7 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, con abundancia de grano y de mosto.
Si cuando el cristiano está en su sano juicio puede decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, del 17 al 18. El Dios de la creación, en tercer lugar, en el estudio de las perfecciones de Dios, resalta el hecho de que Él es soberano supremo del universo. Como bien dijo John Dick, ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. Aquel que podía no haber hecho nada, tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad. En el ejercicio de su poder soberano, hizo que algunas partes de la creación fueran simple materia inanimada, de textura más o menos refinada y de muy diversas cualidades, pero inertes e inconscientes. Él dio a otras organismo y las hizo susceptibles de crecimiento y expansión, pero aún así, sin vida en el sentido propio de la palabra. A otras les dio no solo organismo, sino también existencia consciente, órganos del sentido y movimiento propio. A estos añadió en el hombre el don de la razón y un espíritu inmortal, por el cual está unido a una orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. Él agita el cetro de la omnipotencia sobre el mundo que creó, y bendije al Altísimo, y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, del 34 al 35. La criatura considerada como tal no tiene derecho alguno, no puede exigir nada a su creador, y como quiera que sea tratado no tiene razón en quejarse. No obstante, al pensar en el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, no deberíamos olvidar nunca sus perfecciones morales. Dios es justo y bueno, y siempre hace lo que es recto. Sin embargo, ejerce su soberanía según su voluntad justa e imperial. Asigna a cada criatura su lugar según parece bien a sus ojos. Ordena las diversas circunstancias de cada una según sus propios consejos. Moldea cada vaso según su determinación inmutable. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, y donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Para el cristiano es un Padre tierno, para el rebelde pecador será fuego consumidor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Hermanos, hermanas, hemos terminado el libro de los atributos de Dios y me gustaría invitarlos a orar, porque los que han seguido estos capítulos es una gran bendición recopilar estos estudios impartidos por el teólogo Arthur W. Pink, que quedaron para nuestro conocimiento y profundidad en la divinidad, en la naturaleza y la persona de Dios. Y meditar en él nos acerca más a su gracia, a comprender nuestra salvación y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Así que los invito a orar brevemente, y si hay alguien que aún no conoce a Dios, lo invito a que pueda entregar su vida a Él y todo su corazón ante el señorío de aquel que es soberano sobre toda la creación. Padre eterno, te damos gracias porque hemos aprendido un poco más de tu naturaleza, tus perfecciones, tus atributos, de manera breve, quizás superficial,
hemos podido, Señor, desarrollarnos y estudiar sobre quién tú eres. Gracias por revelarnos tu palabra y también tu naturaleza. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a crecer en santidad y llegar, Señor, a la estatura de un varón perfecto en conocimiento y ser justos y santos como tú eres justo y también santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro gran y suficiente Salvador. Amén.